Eguerdion, Gobernu Kontseiluak gaurko bileran arrantza eta akuikultura sektoreetarako 2018ko laguntza programa onetsi du. 8,5 milioi euro dira, Europako itsas eta arrantza funtsaren laguntzaz finantzatuta izango dena. Programa horri esker, honako hauetan laguntzen dugu. Arrantzako eta akuikultura jasangarriko jarduerak, ekoizpen eta merkaturatze planak, berrikuntza sektorean, giza kapitalaren sustapena, enpleguaren sorrera eta gizarte elkarrizketa sektorean. Horrez gainera, arrantzaren eta akuikulturaren sektorea gaztetzen lagundu nahi dugu. Programa honen bidez, sektore lehiakorra bultzatzen da, biodibertsitatea eta itsas ekosistemak babesten eta suspertzen laguntzeko arrantza jarduera jasangarriaren esparruaren baitan. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el programa de apoyo al sector pesquero y acuícola correspondiente al ejercicio 2018. Son en total 8,5 millones de euros financiados con el apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Gracias a este programa apoyamos actividades de pesca y acuicultura sostenible, planes de producción y comercialización, innovación, fomento del capital humano, creación de empleo y diálogo social en el ámbito del sector. Además, queremos contribuir al rejuvenecimiento del sector pesquero y acuícola. Este programa favorece un sector competitivo que contribuya a la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos en el marco de una actividad pesquera sostenible. Beste alde batetik baimena eman dugu baita ere, Durangon lanbideren bulego berria irekitzeko 4 lokal erosteko. Ailuitz kalean kokatuta daude hain zuzen ere lokal hauek eta laster bulego berriak jarriko ditugu bertan. Instalazio berriek 700 metro kuadro dituzte eta erabat erabilgarriak dira. Erabaki horren bitartez, lanbidek zerbitzu hobea eta arreta personalizatuagoa eskaini ahalko du. Hemos autorizado igualmente en el Consejo de hoy la adquisición de 4 locales en Durango para la apertura de una nueva oficina de Lanbide. Se ubican en la calle Ailuitz, donde próximamente ubicaremos las nuevas oficinas. Las nuevas instalaciones cuentan con 700 metros cuadrados y son plenamente accesibles. Esta decisión permitirá a Lanbide ofrecer un mejor servicio y una atención más personalizada. Beste alde batetik onartu egin dugu baita ere, giza eskubideen Renekasen sariaren deialdia, 2018 urteari dagokion deialdia hain zuzen ere. Sariaren helburua da, giza eskubideak sustatzeko, defendatzeko eta zabaltzeko konpromisoa duten personak edo kolektiboak aintzatestea. Ohorezko saria da eta eremu horretan jarduera nabarmena egiten duten pertsona fisikoek edo juridikoek, publikoek zein pribatuek eskuratu dezakete. Eusko Jaurlaritzak sari hori 2003an sortu zuen. Renekasen izena hartu zuen 1887an Baionan jaio zen legelari eta epailearena. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren inspiratzaile nagusitzat hartzen da, izan ere Renekasen hau. 1978an Bakearen Nobel saria jaso zuen eta sariak Estrasburgoko Giza Eskubideen Nazioarteko Institutua sortzea ekarri zuen. Saria abenduaren 10ean emango da eta orduan ospatzen da giza eskubideen aldarrikapen unibertsala. Hemos dado también luz verde hoy a la convocatoria del Premio Renekasen de Derechos Humanos. El objetivo del premio es reconocer a aquellas personas o colectivos comprometidos con la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos. Esta es una distinción honorífica a la que pueden optar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuya actividad destaque precisamente en este ámbito de la defensa, promoción de los derechos humanos. El Gobierno vasco creó este premio el año 2003 y debe su nombre
Arreneca Sen, jurista y juez, nacido en Bayona el año 1887. Es considerado el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1968 recibió el Nobel de la Paz, premio que consagró a la creación del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. El premio será entregado el 10 de diciembre, día en el que se conmemora precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gaur eta bihar Bruselan eskualdeetako Europako batzordea izango da. Eusko Jaurlaritzak bertan Marian Elorza kanpo harremanetarako idazkari nagusiak parte hartuko du. Eusko Jaurlaritzak sare proposamena aurkeztuko du hain zuzen ere bertan erantzunkidetasunetik migrazioaren erronka konplexuari erantzuteko. Baterako erantzuna planteatzen da erakundeen arteko eta epe luzeko lankidetzaren ikuspegiarekin. Sare proposamenak harreran eta integrazioan erantzunkidetasuna banatzeko mekanismoa adostea planteatzen du, 3 parametro berezitan oinarrituta. Bat, diru sarrera fiskalak 40% pisuarekin, 2, biztanleria 30% inzidentziarekin eta langabezia indizea 20% pisuarekin. Sare proposamena integrala da eta honako persona hauei arreta ematea du helburu. Errefuxiatuei, arauperik gabeko egoeran dauden migratzaileei eta bidaiderik gabeko adingabe atzerritarrei. Hoy y mañana se celebran en Bruselas el Comité Europeo de las Regiones. Por parte del Gobierno vasco participa en el mismo la Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza. El Gobierno vasco presentará la propuesta SARE para afrontar desde la corresponsabilidad el complejo reto de la inmigración. Se plantea una respuesta conjunta para Europa a través de esta propuesta, con una visión de colaboración interinstitucional y de largo plazo. La propuesta SARE plantea acordar un mecanismo para la distribución de la responsabilidad en la acogida e integración basada en 3 parámetros específicos. Por una parte, los ingresos fiscales, con un peso del 50%. En segundo término, la población, con una incidencia del 30%. Y finalmente, el índice de desempleo, con un peso del 20%. La propuesta SARE es integral y busca atender a las personas refugiadas, a los migrantes en situación no regularizada y finalmente también a los menores extranjeros no acompañados. SARE proposamena, proposamen irekia da, proposamen zabala da, eta banaketa orekatua eta erantzunkidea egiteko mekanismorako adostasun zabala bilakatzera bideratuta dago. Migrazioaren erronkarako erantzuna elkartasuneko agindu etikoa da. Baita aurrerapide eta oparotasunekoa ere. Migrazio erronka demografikoarekin lotuta dago. Munduan, herrialderik oparoenak migrazio flujuak ondoen hartzen eta integratzen eta kulturartekotasunean eta erlijioartekotasunean oinarritzen den elkarbizitza ondoen sustatzen jakindutenak dira. La propuesta SARE es una propuesta abierta y orientada a la búsqueda de un amplio consenso para un mecanismo de reparto equilibrado y corresponsable. La respuesta al reto migratorio es un imperativo ético de solidaridad, también de progreso y prosperidad. El reto migratorio no es ajeno al reto demográfico. Los países más prósperos en el mundo son aquellos que mejor han sabido acoger e integrar los flujos migratorios y que mejor han sabido promover la convivencia intercultural e interreligiosa en su seno. Bueno, eta azkanez, ikusten duzuenez, osasun sailburua dago gaur nirekin agerraldi honetan. Gobernu Kontseiluak Osakidetzako plantilla zabaltzea adostu du gaurko Jaurlaritza bileran, Eibarko ospitale berriari giza baliabideak emateko. Laster irekiko den ospitale horretarako hain zuzen ere. Como pueden comprobar, hoy comparece conmigo el consejero de Salud, Jon Darpón, y es porque el Consejo de Gobierno ha acordado la ampliación de la plantilla de Osakidetza para dotar de recursos humanos al nuevo hospital de Eibar, que abrirá sus puertas en breve.
Para informarles cumplidamente sobre este particular, le cedo inmediatamente la palabra. Sailburu. Eskerrik asko, Erkoreka sailburua, eguerdi on guztioi. Osakidetzaren egiturazko pertsonala 97 lanpostu gehiagotara zabaltzeko erabakia hartu berri du gobernu batzordeak. Horrela, Osakidetzaren administrazio kontseiluaren ebatzia berresten du. Hartara, Osakidetzaren plantilla estrukturala 26.497 pertsonek osatuko dute. Erabaki hau, Urkullu lehendakariaren gobernuak kalitatezko enplegua sortzearen alde hasieratik egin duen apustu garbiaren adierazgarri da. Como les decía el portavoz, esta mañana el Consejo de Gobierno ha ratificado la decisión del Consejo de Administración de Osakidetza de ampliar la plantilla estructural para crear nuevos puestos de trabajo con destino a la apertura del nuevo hospital de Eibar. Un acuerdo sin duda importante mediante el cual la plantilla estructural de Osakidetza se ampliará en 97 puestos de trabajo. Gracias a esta medida, la plantilla en su conjunto pasará a alcanzar la cifra de 26.497 profesionales sanitarios y no sanitarios de las diferentes categorías, reforzando la condición de Osakidetza como empresa pública y también como el principal empleador de mujeres en Euskadi, hecho que sin duda alguna nos enorgullece. La decisión de crear estos nuevos puestos de trabajo responde a la necesidad de dotar de plantilla al nuevo hospital de Eibar. Como saben, la ampliación y renovación de equipamientos, tecnologías e instalaciones es clave para la modernización del sistema vasco de salud. Constituye uno de los objetivos principales del Departamento de Salud y Osakidetza y así está recogido tanto en el Plan de Salud 2013-2020 como en el programa de gobierno pactado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para esta 11ª legislatura. El Hospital de Subagudos de Eibar hará posible el ingreso de personas para media y larga estancia de la comarca Debabarrena y también de las comarcas próximas, ampliando y mejorando la oferta asistencial a las cerca de 76.000 personas de la comarca. Así, tras el estudio y planificación de las necesidades de recursos y plantilla, se ha establecido que el Hospital de Eibar cuente con 183 trabajadores. Una parte para prestaciones que actualmente se están ofreciendo en otras infraestructuras y que se trasladarán al nuevo hospital, y otra parte para prestaciones nuevas para las que se necesita el incremento de plantilla. La distribución de los puestos de trabajo queda detallada por grupo profesional en la documentación que se les ha entregado junto al dossier de los temas aprobados hoy en el Consejo de Gobierno. Las plazas se repartirán entre los diferentes servicios que se ofertarán en el hospital: atención primaria, urgencias a través del PAC, consultas externas y pruebas complementarias de diversas especialidades, radiología, rehabilitación, hospitalización, servicios generales clínicos y servicios generales de apoyo. Osakidetzaren 35. urteurrena ospatzen ari gara eta inoiz baino altuago esan behar dugu. Osakidetzaren baliorik handiena bere profesionalak direla. Euren lanari esker Osakidetza erreferentea bihurtu da bai estatuan zein Europa mailan. Profesionalen lanari esker euskal gizarteak ere Osakidetzan konfidantza du. Horregatik, gu ere konfidantza horren alde ari gara lanean, lan baldintzak hobetuz eta lanpostu berriaz sortuz. La decisión de aumentar la plantilla estructural de Osakidetza se enmarca en el esfuerzo que el Gobierno está realizando con el empleo público, especialmente en el sistema sanitario de Euskadi. Con este mismo objetivo se han venido adoptando también otras medidas en los últimos meses, como la actual oferta pública de empleo con 3.335 plazas, el compromiso de una nueva oferta pública de empleo antes del final de la legislatura o el aumento de un 19% en el número de plazas de formación sanitaria especializada de posgrado MIR y EIR hasta alcanzar un total de 449 plazas para el año 2019, lo que supone el mayor incremento de plazas de formación especializada médica del conjunto del Estado. Lo hemos dicho muchas veces, los y las profesionales son la principal fortaleza de Osakidetza y los principales artífices de la confianza lograda en la sociedad vasca. La ampliación de la plantilla aprobada hoy por el Gobierno persigue mejorar el servicio de salud
y su prestigio, así como el de los propios profesionales sanitarios. Nire aldetik, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako azalpen guztiengatik. Bueno, eta orain galdera erantzunen txandari egingo diogu. Sí, ¿cómo se van a ocupar esas plazas y cuál es ahora mismo, lo desconozco, cuál es la situación del Hospital de Eibar? ¿Está ya a pleno rendimiento o lo va a estar? El Hospital de Eibar está construido, la construcción ha finalizado, se está en este momento ultimando el equipamiento y esperamos para final de mes, paulatinamente, ponerlo en funcionamiento. A partir de la semana que viene, paulatinamente, se irá contratando los profesionales sanitarios de las diferentes categorías que van a dar inicio a la apertura de sus servicios y posteriormente esas plazas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de plantilla estructural se incorporarán a la futura oferta pública de empleo que esperamos celebrar antes del fin de la legislatura. Sí, me gustaría saber si el Gobierno ha recibido ya la oferta de EH Bildu para acordar los presupuestos, porque ayer lo que se nos dijo es que tenían encima de la mesa la del Elkarrekin Podemos, pero no la de Bildu. No sé si han tenido ocasión de analizarla un poco más y si nos puede comentar qué les parece, así a priori. Bueno, el Gobierno, como saben, porque se les ha venido informando sobre este particular, a través del consejero de Hacienda y Economía, tuve un primer contacto con los grupos parlamentarios las semanas anteriores, ¿no?, para explorar la posibilidad de un acuerdo con los mismos en torno al presupuesto y para recabar su actitud, ¿no? Estos días se está teniendo ya un contacto más formal y en este contacto, en estas reuniones, se está transmitiéndoles cuál es el marco económico presupuestario en el que se va a mover el Gobierno y cuáles son los datos que conforman ese marco económico presupuestario. Estos días anteriores se ha reunido con EH Bildu y con Podemos para ese objeto y mañana está prevista la reunión a celebrar con el Grupo Parlamentario Popular con la misma finalidad, ¿no?, de aportar los datos que conforman el marco económico presupuestario en el que se va a mover el Gobierno, ¿no? En principio, el Gobierno quiere valorar positivamente la actitud que ha constatado en los tres grupos parlamentarios de la oposición para estudiar las propuestas del Gobierno y, en su caso, negociar y, si es posible, acordar en torno a los presupuestos, ¿no? El Gobierno, por su parte, lo que sí va a hacer va a ser analizar todas las propuestas que procedan de los grupos parlamentarios de la oposición, sobre todo desde el punto de vista de su viabilidad. Va a comprobar si realmente se tratan de propuestas realistas, viables y que se ajusten al marco presupuestario, ¿no?, el marco presupuestario en el que se va a mover el Gobierno, ¿no? Hasta ahora, el Gobierno solamente ha recibido la propuesta de Podemos, del Elkarrekin Podemos, que es una propuesta integrada por 15 medidas multisectoriales, ¿no? Todavía no la ha analizado en profundidad, pero sí puede adelantar que en una primera aproximación, una cuantificación muy general, pero bastante ajustada, de lo que puede suponer de incremento en el gasto público el documento de Podemos, del Elkarrekin Podemos, la cifra aproximadamente de incremento del gasto público sería de en torno a 1.500 millones de euros, ¿no? Por tanto, se puede hacer una idea de lo que esto supone desde el punto de vista del realismo, de la viabilidad y del acomodo al ajuste presupuestario, ¿no?, incluso de su encuadre en el marco legislativo, con sus limitaciones por lo que respecta al déficit y al endeudamiento, ¿no? En cualquier caso, esta es una valoración inicial, fruto de una aproximación todavía inicial a la propuesta de Podemos, ¿no? EH Bildu ha anunciado que su propuesta concreta, más allá de las apreciaciones genéricas que hicieron ayer algunos de sus portavoces, ha dicho que su propuesta concreta la iba a formular después de que se reuniera el Consejo Vasco de Finanzas el próximo jueves, ¿no? Por tanto, vamos a esperar a que esas propuestas se formulen, ¿no?, porque en este momento no tenemos más referencia que la que se expresó en la rueda de prensa de ayer, ¿no? Una referencia, insisto, muy genérica, porque hablaba solamente de unas líneas en el ámbito de la política social que el Gobierno ya viene trabajando, ¿no? El Gobierno, el País Vasco, Euskadi, tiene una consideración en Europa, sobre todo por
su equilibrio social, sobre todo por la apuesta social que tienen sus presupuestos, por supuesto una apuesta social que está muy por delante del grueso de las comunidades autónomas del Estado, y hablar de un giro social en un presupuesto que es eminentemente social, pues requiere una explicación y una concreción de las propuestas que se plantean. Como EH Bildu ha dicho que esas propuestas concretas las aportará después de que se reúna el Consejo Vasco de Finanzas el próximo jueves, pues vamos a ver qué es lo que se plantea a ese respecto y entonces emitiremos alguna respuesta, ¿no? Bueno, pero hay un planteamiento claro de, si no llegara a la propuesta de pensiones de los pensionistas de los 1.080 euros, sí un planteamiento de aumentar el umbral de los complementos de pensiones. No sé si en ese sentido el Gobierno estaría dispuesto a maniobrar o entiende que la actual cobertura que da el Gobierno es suficiente. Bueno, en la rueda de prensa de ayer se habló de varias cosas, ¿no? Se habló de trabajar en la línea de eliminar la brecha salarial. En este sentido, bueno, es conocido que el Gobierno vasco está trabajando en una estrategia para la lucha contra la brecha salarial que entraría en vigor el próximo 1 de enero, ¿no? Se habla también del empleo, de la calidad de empleo y del empleo juvenil. Bueno, no hemos ocultado jamás que una de las primeras finalidades, uno de los primeros objetivos de la política gubernamental se centra en el empleo y en su calidad. Por tanto, políticas de fomento, de impulso del empleo y particularmente de los colectivos más necesitados ya vienen implementándose por parte del Ejecutivo vasco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, efectivamente, se habla de complementar las pensiones, pero Euskadi es de las comunidades autónomas, en concreto en Euskadi, que completan las pensiones y concretamente en el caso vasco, hay hasta 10.000 personas pensionistas que están recibiendo complementos de pensiones en el marco de la RGI, ¿no? Unos complementos de pensiones que seguramente podrían verse reforzados en el marco de la propuesta de reforma de la RGI que hemos puesto sobre la mesa. Por tanto, estamos hablando de políticas que tienen ya una plasmación en la realidad, que están siendo ya impulsadas y desarrolladas por las instituciones vascas en el contexto de un presupuesto marcadamente social y, por tanto, requieren una concreción. Hay que precisar exactamente, cuando se habla de esas líneas, qué es exactamente lo que se pide, porque no son líneas en torno a las cuales el Gobierno vasco no mantenga ya desde hace ya tiempo propuestas y políticas concretas, sino todo lo contrario. Son ámbitos en los que el Gobierno vasco tiene ya políticas, propuestas, programas y acciones que están siendo valoradas positivamente en otros ámbitos comparados, ¿no? ¿Estarían dispuestos a mejorar los complementos de pensiones? ¿Estarían dispuestos a ampliar esos complementos de pensiones? Vamos a ver exactamente en qué términos se produce la propuesta de EH Bildu. Insisto, ellos han definido solamente unos objetivos muy genéricos, objetivos que están de alguna manera recogidos ya en la acción social del Gobierno, que tienen su reflejo presupuestario, que lo vienen teniendo ya en los últimos años, insisto, en un proyecto presupuestario que tiene un carácter social enormemente marcado y, por tanto, hasta que no conozcamos las concreciones de su propuesta, pues es muy difícil pronunciarse, ¿no? Porque en un tono genérico, pues sus planteamientos tienen ya reflejo presupuestario, ¿no? Podemos da momentuz mahai gainean duzuena, eta esan duzu eragin ekonomiko handia izango dukela, horrek esan nahi dut, dagoela hor aukerarik. Bueno, Elkarrekin Podemosen proposamena bai jaso genuen, hor 15 puntu ezberdin jasotzen dira, eta 15 puntu horiek sektore diferentei lotutakoak dira. Ez dira denak marko presupuestarioaren baitan kokatzeko modukoak, eta esan behar da baita ere beste alde batetik, hoien eragina gastu publikoan 1.500 milioi eurotako eragina izango litzateke. Gastu publikoa gora kopuru horretan ekarriko lukete, ezta? Horrekin batara kontu zenolako planteamentua den, zenolako kokapena izan dezakeen marko presupuestarioan eta bideragarria edota errealista den. Nola nahi ere, balorazio hori lehenbiziko irakurketa batean egindako balorazioa da, eta ikusiko dugu modu zehatzago batean, zer den zehatz-mehatz planteatzen dutena eta zenolako planteamentua edo kokapena izan dezaketen aurrekontuetan. Baina lehenbiziko irakurketaren ondorioa hori da, ezta? Oreka presupuestarioa apurtu egingo luketela, eta gastu publikoan 1.500 milioi eurotako igoera bat ekarriko luketela.
lehenbiziko irakurketa batean. Baina esan bezala, gobernua orain arte bezala proposamenak zehatz-mehatz irakurtekotan, aztertzekotan dago, eta, hemen lehenbiziko hurbilketa batean bakarrik gaude. Hemendik aurrera, negoziaketa bat zabaldu beharko da, talde guztiekin, eta negoziaketa horretan, joango gara neurtzen, zehazten, eta bere kasuan posible bada posizioak hurbiltzen, eta bere kasuan adostasunak lortzen, ezta? Kasuan berriz, nahi duzuena da konkrezio gehiago eta horren zain. Bai, EH Bilduk atzo hildo batzuk definitu zituen, aurrekontua sozialagoa egitearen bidetik. Aurrekontua oso soziala da dagoeneko, autonomia erkidegoen artean aurrekonturik sozialena Euskal Autonomia Erkidegoarena izango litzateke inolako zalantzarik gabe, eta gure jardun soziala Europan aintzakotzat hartua dago besteak beste, oso oreka sozialeko konpromisoak jasotzen dituelako, eta hemen aurrekontuetan hori, oreka sozial hori argi islatuta dagoelako. Beraz, kutsu sozial hori Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeetan ez da berria, aspaldikoa da, eta urtean gainera sendotu eta zabaldu egiten da. Horregatik, Euskal aurrekontuetan ikutu soziala ikusi behar dela esateko, lehenago eta behin aurrekontu horiek aintzakotzat hartu behar direla, eta ikusi behar da benetan ikutu sozial izugarria sendoa eduki badaukatela aspalditik, eta hortik aurrera beraz behar duguna da zehaztasunez konkretatzea, zertan aldatu nahi duten aurrekontua, zer ikutu nahi duten, zer aldatu nahi duten aurrekontuetan onartua izan alizateko, euren talde parlamentario horregatik. No quiere usted cerrar la puerta a la negociación a ningún partido de la oposición, pero el hecho de que aluda a los 1.500 millones planteados por el Carrequín Podemos, digamos que variar un presupuesto, por mucho que se varíe, llegar a esas cifras parece inasumible. De alguna manera, no es tanto como decir que son condiciones imposibles de aceptar. Como efectivamente señalaba, en este momento esto es fruto solamente de una primera aproximación a un documento que hemos recibido recientemente y que requiere un análisis más profundo y en que en cualquier caso va a ser objeto de un análisis más detallado, más pormenorizado en el marco de las negociaciones presupuestarias que tienen necesariamente que producirse, ¿no? Por tanto, esa primera aproximación al documento de Podemos arroja el resultado que acabo de señalar, ¿no? Se trata efectivamente de una propuesta que, primero, no es encajable en el marco presupuestario al 100%, porque hay aspectos que no son susceptibles, digamos, de encaje en ese marco presupuestario, y hay también unas previsiones que supondrían un impacto económico importantísimo en la línea que acabo de señalarles, ¿no? A partir de ahí, insisto, el Gobierno no se cierra a la negociación con ninguna formación política y lo que espera es que, en las conversaciones que vayamos a mantener en los próximos días y semanas con los grupos parlamentarios sea posible aproximar posiciones, aclarar posiciones y, si es posible, que las aproximaciones y los acercamientos se traduzcan en acuerdos, pues trabajar comprometidamente para que esos acuerdos se puedan producir y el presupuesto pueda contar con el apoyo parlamentario que requiere para ser aprobado, ¿no? Usted ha dicho que valora la actitud de los tres grupos, entiendo que se refería al Partido Popular. Hasta ahora el Partido Popular les ha puesto unas condiciones que probablemente sean inasumibles, como es la retirada de las bases del nuevo estatuto. En fin, ¿qué valora positivamente del PP en ese sentido? Bueno, yo he dado cuenta de unos contactos preliminares que el consejero de Hacienda mantuvo con los tres grupos parlamentarios, ¿no? Ninguno se excluyó de antemano, ninguno rechazó de entrada la posibilidad de un entendimiento y de un acuerdo, ¿no? Y esa es la actitud abierta al diálogo y al entendimiento que mantuvieron los tres grupos parlamentarios y que el Gobierno quiere ponderar y valorar, ¿no? Más allá de cualquier otra consideración pública, ¿no? En ese primer contacto preliminar, el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco constató una actitud constructiva, positiva, propicia, favorable al diálogo y a la búsqueda de acuerdos en los tres grupos parlamentarios, ¿no? Y, por tanto, eso es lo que se valora. A partir de ahí, pues, insisto, veremos en qué actitud concreta se traduce y en qué propuestas concretas se materializa esa actitud a priori positiva, ¿no? Sí, hablando del nuevo
Consejo Estatus, que lo mencionaba el compañero, EH Bildu ha anunciado esta mañana que mañana participará su portavoz, Maialen Iriarte, junto al portavoz del PNV, Joseba Egibar, en una jornada en el Parlamento Europeo sobre autodeterminación, en la que dice esa nota van a explicar, van a participar con representantes catalanes, escoceses, de las Islas Feroe, y van a explicar las bases, el acuerdo de bases que se ha alcanzado en el seno de la ponencia. Yo no sé si con todas las veces que ha dicho el Gobierno, que ha insistido en la necesidad de ampliar o ensanchar ese acuerdo, no sé si le parece lo más adecuado. Bueno, que un acuerdo parlamentario alcanzado entre dos formaciones políticas que conforman una mayoría no desdeñable de la Cámara se presente públicamente en foros europeos no debería extrañar a nadie, ni debería inquietar ni sorprender a nadie, ¿no? Me parece que forma parte del flujo libre de ideas, del intercambio de experiencias entre instituciones parlamentarias, que forma parte del quicio mismo de la democracia y de su expresión parlamentaria, ¿no? No creo que eso deba inquietar ni preocupar a nadie, sin perjuicio, por supuesto, del curso posterior que pueda tener ese acuerdo en el procedimiento que, como ustedes ya saben, pues pasará en primer lugar por una comisión técnica y después volverá de nuevo a la Cámara para la búsqueda de ese acuerdo lo más amplio posible, que es el compromiso que se alcanzaba en el acuerdo de coalición, que da sustento al Gobierno, ¿no? Esta alarma gorria piztu behar, ez? Horrek ez luke alarma gorria piztu beharko. A ber, bi talde parlamentario que legebiltzar baten barruan hartutako akordioa edatzea, zabaltzea, beste foro batzuetan aurkeztea, eta batez ere legebiltzarren arteko lankidetza esparruaren baitan ideien, proposamenen eta planteamentuen trukaketa horren barruan horrelako aurkezpen egitea, ez da harregarria, ez luke horrek inor harritu edota kezkatu behar. Hori demokraziaren berezko dinamikaren ondorio ezinbestekoa delako. Beste kontu bat da, gero, proposamen hori edo beste batzuk nola gauzatu edo geratu daitezken oraindik ere burutu behar duten tramitazioaren baitan, baina hori etorkizunak esango du eta ikusiko da, baina gaur-gaurkoz proposamen bat beste foru batzuetan aurkeztea ez da harregarria eta ez da kezkagarria, ez litzateke inor horregatik kezkatu behar. Ayer tuvimos conocimiento que la Asociación de Guardias Civiles había interpuesto un recurso respecto a la ley de abusos policiales, en concreto simplemente que se hubiera publicitado los nombres de los miembros de esa comisión, que ha sido aceptado el trámite por el Tribunal Superior de Justicia. No sé si es un recurso al que le den cierta importancia, si creen que puede de alguna manera enturbiar de nuevo el trabajo que pueda estar haciendo la Comisión de Valoración, una vez que se había solventado el problema que había con el Gobierno de España. No sé qué lectura hace. Bueno, efectivamente el recurso se ha interpuesto, teníamos conocimiento del mismo. Lo que plantea efectivamente es una anulación de la disposición del Gobierno, de la resolución adoptada por el órgano correspondiente del Gobierno para la constitución del órgano encargado de gestionar las previsiones de la ley, ¿no? Bueno, hay que subrayar una cosa, la ley está en vigor. La ley en este momento no está suspendida en ninguno de sus preceptos, ¿no? Y además tampoco está recurrida porque el órgano que la recurrió, el Gobierno central, pues recientemente acordó la retirada del recurso, ¿no? Por tanto, la ley despliega plenos efectos en todos los órdenes y en ningún caso habría motivo, a juicio del Gobierno, para acordar su suspensión y tampoco, en principio, para preocuparse por la suerte de las previsiones que se adopten en ejecución de la ley, porque, insisto, estamos hablando de ejecutar una ley, de dar cumplimiento a las previsiones de una ley que está en vigor y que despliega plenos efectos, ¿no? Y que tampoco se encuentra impugnada en este momento ante el Tribunal Constitucional por el desistimiento que hace unas semanas acordó el Gobierno central, ¿no? Sí puedo decirles que efectivamente ha habido una solicitud de suspensión por parte de la organización recurrente y que el Gobierno ha formulado recientemente sus alegaciones, creemos que claras, contundentes e incontestables, para defender la impertinencia o la inoportunidad de establecer o de dictaminar en vía judicial una suspensión de esas previsiones de la ley o de las previsiones que dan cumplimiento a las normas previstas en la ley, ¿no? Hau zela aurretik emango litzatekeen urratsa legea inpugnatzeko. Ez dauka biderik jaurlaritzak edo aukera hori ez dago. Lehenik eta behin
Bueno, lehenik eta behin izan behar da, legea orain indarrean dagoela, bere eragin indar guztia zabaltzen ari da, ez dago ez egoteagatik ez da ere auziperatua ere, ze errekursua bere garaian planteatu zen errekursua, Gobernu Zentralak planteatu zuena hain zuzen ere, orain ja ez dago planteatuta, Gobernu Zentralak atzera egin zuelako errekurso horretan. Beraz, bere eragin indar guztia zabaltzeko egoeran dago legea eta ez dago arrazoirik, ez dago motiborik, bere aplikazioan hartzen diren erabaki administratiboak kolokan edo zalantzan jartzeko. Ez dago horretarako oinarririk, ez da motiborik. Horregatik uste dugu guk, errekursoa planteatu duenak zilegitasun osoz planteatu dezake, baina ez daukala ibilbide handi ala luzerik. Besteak beste eskatu dute baita ere errekursoa planteatu dutenek inpugnatutako araua eten egitea, suspendidu egitea, suspentsioan jartzea, ezta? Bueno, hor ere guk gaur bertan egin ditugu gure alegazioak, esanez ez dagoela horretarako arrazoirik, ez dagoela benetan motiborik indarrean dagoen lege baten aplikazioan hartzen diren erabakiak suspentsioan jartzeko eta itxaropen osoarekin zain geldituko gara, auzitegiak zer erabakiko uste bai dugu, kasu honetan ez diola errekurtso jartzaileari kasurik egingo. Preocupación, ¿no?, para lo que supone la ley que estaba comentando. Bueno, insisto en el dato jurídico fundamental que condiciona esta actuación, ¿no? Estamos hablando de una ley que está en vigor, ¿no?, que despliega todos sus efectos, que estuvo impugnada, pero que ya no lo está, ¿no? Y por tanto no acabamos de ver cuáles son los motivos por los que un tribunal en el seno de un procedimiento contencioso administrativo pueda acordar la suspensión de resoluciones adoptadas por la Administración en cumplimiento de una ley, insisto, aprobada, vigente, no recurrida en este momento, no suspendida tampoco y que, por tanto, despliega todos sus efectos, ¿no? Yo, el consejero de Salud, yo sé que mañana tiene una comparecencia en el Parlamento Vasco, pero quería saber si ya están resueltos los recursos y si está decidida ya cuándo va a ser la convocatoria de las pruebas que se habían dejado o se habían anulado con motivo de la investigación. Me va a permitir que, por respeto al Parlamento y a los grupos representados en la Comisión de Salud, que son todos, reservo la información para darla mañana. Creo que es lo lógico. O sea, que ha actuado con transparencia y tienen todos los grupos la información disponible, igual que el Ararteko, desde hace ya días. Ha actuado con celeridad porque se ha hecho una investigación en junio, julio, agosto y parte de septiembre, y mañana comunicaremos los resultados finales del proceso y las medidas tomadas. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko da